Darles la más cordial bienvenida a este conversatorio Reducción de Costos y Gastos, en donde podrá aprender sobre las principales consideraciones para la reducción de costos y o gastos en una organización o negocio, junto a expertos a los cuales podrá realizar preguntas y consultas referentes a la situación de su empresa. A continuación, quiero presentarles a quien va a dirigir la ponencia esta tarde, el señor Jorge Ignacio Aquijeñato. Él es ejecutivo senior con 20 años de experiencia financiera en organizaciones corporativas multinacionales y locales de los sectores financiero, microfinanzas, consultoría y también de oil and gas. Enfocado en gestión y planeamiento financiero y estratégico, contraloría financiera, eficiencia de pricing, productividad y estructuración y negociación de financiamientos y emisiones de mercado. Jorge tiene además conocimientos de planeamiento e inteligencia comercial, relación con inversionistas y clasificadoras de riesgo, modelamiento financiero, contabilidad, tesorería y también administración. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a Jorge y reitero nuestro agradecimiento por su gentil participación esta tarde. Asimismo, agradecer a André Castillo y Eduardo Hoyos, quienes pues representan a la empresa Masi y que también estarán a cargo de este conversatorio esta tarde. Muchas gracias y bienvenidos. Perfecto, muchas gracias, ¿no? Gracias, Fabiana. Gracias, Fabiana. Gracias a todos igual por participar en este evento, en este primer evento entre Masi y la Cámara de Comercio de Arequipa. Gracias, Jorge, por acompañarnos, ¿no? Y para empezar, Jorge nos va a dar un breve marco conceptual acerca de lo que viene de los costos y gastos en una empresa. Jorge. Perfecto. No, muchas gracias, Fabiana. Gracias, la verdad, por la invitación a la Cámara de Comercio de Arequipa. Bueno, gracias, Eduardo, bueno, Andrés, bueno, y también a toda la audiencia, ¿no? Y, bueno, bienvenidos a la comunidad Masi, ¿no? Un poquito para contarles del tema de hoy, ¿no? Que es el tema de costos y gastos. Así que vamos a comenzar vamos compartiendo la pantalla. Vamos a ver. ¿No dices? De repente, Eduardo, me ayuda si vamos bien, ¿se comparte? Sí, Sí. perfecto. Bueno, la idea de hoy es un poquito conversar acerca claro, del tema de reducción de costos y gastos, ¿no? De hecho, estamos en una coyuntura donde se vuelve muy importante el hecho de tener prioridad en los ahorros, en la eficiencia, y más aún porque estamos en una coyuntura de inflación de 2 dígitos que no se veía por lo menos hace más de 20 años, ¿no? Entonces ahora es muy importante pues tener ese equilibrio de cara a que la empresa siga creciendo. Claro, cuando uno piensa primero en la empresa, uno primero tiene que entender como prioridad en qué etapa estás, ¿no? O sea, una cosa es que estemos hablando de una empresa que esté recién en idea, que ustedes tengan pues una idea de negocio, recién quieren implementarla, estén buscando por ahí financiamiento. Otra cosa es de que estamos hablando de una startup, estamos hablando de que recién están comenzando, que un poco están conociendo el mercado, están comenzando a vender. Otra cosa es que ya están en crecimiento, otra cosa es que ya comenzaron, están comenzando a crecer, están comenzando a vender. Pueden tener acá un crecimiento ya sea inicial, pueden ser un crecimiento intermedio, o ya han comenzado a tener un ritmo de crecimiento importante, o han encontrado un nicho de mercado importante que les está permitiendo crecer. Otra cosa es que están buscando expandirse, o sea, ya tenemos una presencia, ya hemos pasado esta etapa tan tortuosa, que es cuando uno inicia una empresa, ¿no? Y ya estamos pues en la etapa en donde ya tenemos que expandirnos, queremos buscar ya pues de repente otro mercado, queremos ir pues de repente a otra zona, no necesariamente queremos estar en Arequipa, me quiero ir a Cusco, me quiero ir, no sé, quiero entrar a Lima, etcétera, etcétera. Y la otra es cuando de repente ya estamos con una empresa madura, ¿no? Normalmente cuando uno piensa pues en una empresa madura, uno lo puede ver también en tiempo que tiene la empresa en el mercado, o también un poco la cronología, ¿no? Sobre todo cuando uno encuentra mucho en las microempresas, en las pequeñas empresas, que hay muchas empresas familiares, ¿no? Realmente que han trascendido muchas veces el tiempo, ¿no? Entonces han pasado de una generación a otra. Entonces, quieras o no,
ya está en una etapa madura, está en una etapa de cambio generacional, y ahí hay que determinar, a ver, vamos, en qué momento estamos, ¿no? Y por otro lado, también podemos encontrarnos porque, a ver, la pandemia ha hecho que muchas veces, muchas de estas empresas, de hecho, vamos, no sigan para adelante, o sea, ya uno no ha tenido las oportunidades, el mercado se ha restringido, tienes crisis de oferta, crisis de demanda, entonces estás en una etapa de descenso. Entonces también hay que ver en qué etapa te encuentras, hay que ver si estás pensando liquidar, hay que ver si estás pensando salir. Entonces hay que mirar o qué alternativa estás teniendo. De repente quieres vender ya todos tus activos, todo lo que te quede y comenzar un nuevo negocio. Por eso es muy importante cuando uno piensa en términos de evolución, primero es en qué etapa nos encontramos. Creo que es importante antes vamos, de definir dónde comienzo a ahorrar o dónde me comienzo a enfocar. ¿Bien? Eduardo, de repente tú sí me ayudas, por ahí si hay alguna pregunta o algo, no veo esa parte de la pantalla, ¿sí? ¿Te parece? ¿Sí? Sí, claro. Perfecto, ¿no? Entonces esa es la primera parte, ¿bien? La otra es, ¿a qué le doy prioridad? ¿No? Y eso es muy importante porque, claro, tú tienes que decir, si estoy buscando un tema de eficiencia, si estoy buscando un tema de ahorro, yo tengo que definir claramente a qué le doy prioridad. Yo le doy prioridad a una reducción de costos, le doy prioridad a bajar los gastos. Ahí obviamente vendría la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre costos y gastos? ¿No? Vamos a diferenciarlo de una manera bastante sencilla, es que los costos es lo que tú necesitas para producir. Estamos hablando de tu costo de venta, estamos hablando de tu costo de producción, estamos hablando de los insumos que tú necesitas, a los proveedores que tú necesitas, estamos hablando de esa etapa. O sea, ¿dónde tú es de que deberías enfocarte? En costos, ese por un lado, o de repente los gastos. A ver, en los gastos que puedes tener, por ejemplo, como gastos de personal, gastos generales, podemos estar hablando del gasto de tu equipo, podemos estar hablando también de los sueldos. Hay factores externos que, vamos, o sea, pues salen en un contexto como este de lo que uno tiene planificado. Por ejemplo, hace poco se subió la remuneración mínima vital. Para una pequeña empresa, para una mediana empresa, eso te afecta. Entonces, uno tiene que comenzar a, por ejemplo, mirar ahí la estructura de gasto del personal, las comisiones que podemos pagar a los vendedores, tenemos que enfocarnos objetivos, tenemos que ser un poquito más precisos. No puedo pagar en una época en que estoy en una etapa de full crecimiento las mismas comisiones que estoy en una etapa, por ejemplo, que estoy de repente en startup, donde necesito impulsar más el crecimiento, o en una etapa madura donde ya el crecimiento se vuelve un poco más permanente. Tengo que buscar un poco el equilibrio entre ellos. Entonces, también puedo mirar en el lado de gastos, es los alquileres, el pago de los servicios públicos. Entonces, yo tengo que definir claramente a dónde me enfoco, ¿no? O sea, dónde es donde le llamamos dónde quiero comenzar a mirar carne y dónde en verdad puedes tener un tema de hueso, ya no hay dónde más que reducir. Ahora, para poder hacer esta comparación, antes de pasar a los otros rubros que son un poco más financieros, uno también tendría que mirar, oye, a ver, ¿por qué estoy gastando más? Uno tendría que mirar por qué quiero bajar los costos y por ende también tendría que mirar, oye, ¿por qué piensas eso? ¿No? Claro, tú dices, pero ¿en qué sentido? Pues porque tienes que compararte en un momento del tiempo. O sea, a ver, cuando uno se fija en costos y gastos, uno tiene que comparar, a ver, ¿qué gastos tengo hoy a la fecha? ¿No? Estamos ahora julio. Julio 2022 versus lo que gasté en julio 2021. Claro, uno no podría, por ejemplo, tomar los gastos de julio 2020 porque era una época de pandemia, o sea, todo era, pues, cualquier cosa, ¿no? Era muy complejo. Pero claro, pero tú dirías, a ver, ¿cuánto voy gastando a la fecha? ¿Cuánto gasté el año pasado? ¿Cuánto gasté en prepandemia? Y poder compararlo. ¿Estás gastando más? ¿Estás gastando menos? En monto y en porcentaje. En tus costos de los insumos es muy parecido. Tú dices, mis costos de producción son mayores, de hecho tienen que serlo en un contexto como este, de todas maneras tienen que serlo, porque todos los precios han subido. O sea, a ver, cuando yo conversaba con una empresa de golosinas, de hecho hoy el azúcar está por las nubes. O sea, hoy encuentras pues un costo pues, promedio del azúcar pues en un saco pues de 120. Y antes, por ejemplo, era pues un monto de 60, 70, o sea, casi se ha pues duplicado. Entonces tú dirías, oye, mis costos de insumo han subido, ¿sí? ¿En qué proporción? ¿No? Mis costos de
por ejemplo, de insumos, los traigo localmente, los exporto. En una época como esta, que ustedes se acuerdan en el COVID, los fletes se dispararon hacia el cielo. O sea, vamos, los fletes que pues antes te costaban pues $1.000, comenzaron a costar $10.000 o $15.000. Entonces, comienza a ajustar tus costos. Entonces, es importante, para poder resumir esto, es identificar, ¿qué le doy prioridad? ¿Al costo? ¿Al gasto? Y la segunda pregunta es, ¿por qué le doy prioridad? ¿Porque estoy viendo que están subiendo? ¿Porque estoy viendo que mis márgenes se están reduciendo? ¿Por qué pienso eso? Tengo que comparar este periodo con el periodo anterior, incluso el periodo prepandemia, ¿no? Ahora, pero vamos a ir a la base de eso, que es muy importante. Cuando uno es micro, cuando uno es pequeña, ahí la necesidad de la información se vuelve muy relevante, ¿no? Y ahí uno, claro, no tiene de repente esa facilidad cuando uno ya es una empresa, digamos, mediana, grande, o sea, de hecho mucho mayor, que puedas tener estado financiero sin ningún problema, y lo puedas revisar permanentemente. Ahí mi recomendación es comenzar a mirar el flujo de caja, ¿no? O sea, tú percibes si estoy cobrando más, estoy cobrando menos, ¿sí? Tú percibes si estás gastando más, estás gastando menos. Importante tener claridad de cómo está tu flujo de caja. Ahora, y cada uno de estos dependerá también en qué etapas estás, ¿sí? Claro, tú no vas a ponerte, por ejemplo, a reducir gastos, pues si recién estás comenzando. O sea, estás en una etapa, toda esta etapa es una etapa de inversión. O sea, en esta etapa tienes que comenzar a invertir. Tienes que comenzar a haber mayor gasto, tiene que haber mayor costo. ¿Por qué? Porque tu búsqueda es unas ventas. ¿Dónde tú podrías buscar de repente un tema de eficiencia, de reducción? Cuando estás en una etapa de expansión, cuando estás en una etapa madura, que tú dices, oye, mis márgenes están fallando, oye, ¿dónde debo cortar, dónde no debo cortar? ¿Sí? Y por otro lado, también está el tema de, yo le llamo los financieros. Los financieros nos referimos a los gastos por intereses, a la tasa de interés. Hay momentos en que uno tiene que estar permanentemente hablando con los bancos, hablando con las cajas, hablando con las cooperativas, hablando con, vamos, no sé, ahora también te prestan fintechs, ¿no? Entonces, tienes que estar permanentemente mirando el mercado y mirando quién te da un menor costo financiero, de tal manera que te permite, por un lado, pagar menos intereses, pagar menos la cuota, te mejora la liquidez, dependiendo igual en qué instancia te encuentras, y por otro lado, ahí también tienes oportunidad de gastos. Tú dices, pero ¿cómo puedo negociar? Yo nunca he negociado con un banco, yo nunca he negociado con una caja. Bien fácil, comienza a comparar. Pídele una cotización a la caja de Arequipa, pídele una cotización a la caja de Piura, una cotización a la caja de Trujillo. Pídele una cotización a mi banco. Comenzamos a comparar. Entonces, lo que hace la dinámica es de que comienza a haber una competencia en darte pues un mejor costo. Entonces, eso es una manera que nosotros comenzamos a intervenir en la parte financiera. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que si tú comienzas a negociar, también tú podrías decir, mira, ya no quiero pagar más gasto financiero. Imagínate que estás acá, estás en una etapa madura, y dices, no, ya no quiero pagar gasto financiero. Vamos, oye, tengo mucho préstamo. Hay otra cosa que también tienes que mirar, que es el tema de la liquidez, ¿no? O sea, en contextos, por ejemplo, como este, en el que actualmente nos encontramos, estamos en una época todavía bastante volátil, ¿no? En distintos entornos acá, locales y extranjeros. Hoy, muchas de las empresas lo que hacen es, todavía priorizan la liquidez. Entonces tú dices, prefiero asumir un poco más de gasto financiero con los bancos, ¿sí? Siempre y cuando tenga liquidez para una contingencia. Entonces, en ese sentido, tu prioridad es, priorizo la liquidez asumiendo mayor costo financiero. Pero solamente lo puedes hacer teniendo claridad de tu flujo de caja, teniendo claridad cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos y de qué manera tú puedes hacer ese cambio. A ver, nuevamente, claro, cuando tú estás en esta etapa, lo que a ti te interesa es obtener financiamiento. Tú necesitas recursos. Acá no hay un tema de que voy a comenzar a negociar con los bancos, porque la gente todavía está recién comenzando a creer en ti, así que acá posibilidades no tienes. Acá tienes posibilidades de negociar. Si tú inclusive te quieres expandir, tienes posibilidades de negociar. Tienes posibilidad de hacer competencia en tasa, ¿sí? Ahora, si estás en una etapa ya de crisis y todo, prioriza la liquidez, porque en cualquier momento puedes dejar para pagar a la gente, ¿sí? Y por otro lado, también yo te diría que acá priorice la liquidez porque necesitas seguir creciendo, ¿sí? Ese es un poquito el contexto, es a qué le doy prioridad. Y la tercera pregunta, cuando uno piensa en términos de ahorro, de costos, uno diría, ¿qué debo cuidar? ¿No? Y de hecho, una de las cosas que normalmente nos pasa a los financieros, y es continuo, y de hecho pues se nos ha
juzgado mucho a los financieros que tenemos años mirando los números de las empresas, es de que no cuidamos el negocio, ¿no? Que tú dices, corta acá, baja acá, reduce acá, ¿no? Vamos a ver los casos más extremos, apaga todas las luces, ¿no? Dejamos de pagar el agua, bajan los sueldos de la gente, bajan las comisiones. Eso no puede pasar, ¿no? Yo creo que en estas instancias, ya después de tanto tiempo, claro, uno diría, oye, lo que tienes que cuidar es el negocio, ¿no? Hay que cuidar el negocio. O sea, lo que puedes hacer es que el negocio se comience a perjudicar. Y la otra cosa también importante cuidar es el talento, ¿no? O sea, uno nunca debería llegar a tratar de cortar, reducir gastos, ajustar y tratar de perder a la gente que ha contribuido a tu negocio, ¿no? Esa es una de las cosas que yo diría, priorizar en el tema de gastos, priorizar en el tema de ahorro, pero también no descuidar el negocio, o sea, no hacer que el negocio se asfixie por la priorización. O sea, a ver, dejo a esta persona porque gana más y contrato a alguien que gana menos, pero claro, pero la curva de aprendizaje de esta persona es grande y el tiempo es un costo. Dejo de lado a una persona que me acompañó durante muchos años por otra persona que es nueva, que está comenzando, que es joven, pero la otra persona tiene experiencia, ¿no? Y el hecho que el otro aprenda va a comenzar a tener errores, puede eso complicarte el negocio. Eso es importante también mirarlo por el lado del talento, ¿no? Eso es una de las variables que hay que mirar cuando uno mira todo este esquema. Cuando uno piensa en los principios que debería seguir buscando pues el ahorro y buscando las eficiencias, uno debería enumerar, por ejemplo, yo acá he enumerado unos 13 principios grandes, ¿no? La primera es, le llamamos principio de sentido común, ¿no? ¿Sí? La primera sería, pregunta y percibe el negocio, ¿no? O sea, la primera es confía en tus instintos, ¿no? O sea, a ver, yo considero que los microempresarios, o todo empresario en general, percibe su negocio, ¿no? Percibe cuando las cosas cuestan más, percibe cuando vende menos, ¿no? Y es un tema de confiar en tus instintos, o sea, sabes cómo está la dinámica de tu negocio, sabes que algo no está bien, entonces tú dices, ¿cómo yo puedo mirar mis instintos y mirar que efectivamente eso está pasando? Pregunta a tu gente, pregunta al vendedor, ¿no? Ve al mercado, consulta con los proveedores, y ahí determinamos si efectivamente hay un incremento de gastos, el negocio se está complicando, necesito ahorrar en algo más. Importante, comience con confiar en tus instintos, ¿no? Creo que eso es una primera parte. La otra es gastar dinero para hacer dinero, ¿no? O sea, uno tiene que destinar los recursos siempre con la idea y con el foco de que esos recursos deben servir para poder hacer dinero. Es lo que le llamamos invertir, ¿no? O sea, no podemos, pues, dependiendo de la circunstancia, no podemos, por ejemplo, en un contexto como este, destinar pues, los gastos a cosas superfluas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente si estamos acostumbrados, no sé, pues, de repente a los grandes almuerzos, ¿no? A algo más caro o a costos muy caros, bueno, hay que mirar si efectivamente eso nos construye relaciones con quien voy a almorzar, nos construye una relación que con quien almuerzo y eso al final me trae un negocio. Yo tengo que mirar y decir, ok, yo gasto en esto, pero a la larga, ¿qué voy a ganar en el futuro? ¿Sí? Siempre con ese principio. Ese principio te da eficiencia a la larga, ¿no? El otro es el principio básico, ¿no? El que a todos nos enseñan y todo que de alguna u otra manera sabemos algo de administración o porque lo hemos estudiado o porque lo hemos practicado en nuestro negocio, ¿no? Es compra barato y vende caro, ¿no? Es el principio básico, ¿no? El hecho de negociar con tus proveedores, ¿no? Comprar barato, ¿sí? Compras barato, ¿sí? Y luego vendes caro, es el principio básico, ¿no? En un contexto como este, que es un contexto donde tienes inflación alta, donde tienes una inflación de 2 dígitos, donde las cosas, y uno mira el índice, suben 2 dígitos, pero cuando tú vas a mirar tus proveedores ya te subieron 15%, o algunas se suben 20%, o como les contaba el caso del azúcar, que sube en 6 meses puede subirte 40%. Acá viene el tema de que tú dices, oye, tengo que ver la manera de, oye, comprar lo más barato posible, sin bajar la calidad. Ahí tengo que comenzar a tener proveedores, que es la siguiente, que tengan proveedores internos, proveedores de afuera,
tengo que estar normalmente o continuamente con el mercado, ir yendo, viniendo, consultando, y luego, en un momento determinado, vender caro. Yo diría que vender caro se trasladaría en un contexto como este, es poder elegir de todo aquello que vendes, a qué producto le trasladarías un incremento de precio. De hecho, no vas a poder trasladarle al 100% a toda la gama de productos que tienes el precio. Es muy difícil, salvo que no encuentres, pues, tengas un nicho de mercado, seas el único, ¿no? Complicado. Entonces, acá en este contexto es encontrar qué productos, encontrar qué servicios yo podría, cobrar un poco más, trasladar un poco el precio sin que me complique un poco la venta, ¿no? Y realmente que pueda mantener a otros. La otra es darle la oportunidad a la gente, a tu gente, que te diga, ¿no? ¿En qué estamos gastando más? ¿No? Es confiar en tu gente. ¿En qué estamos gastando más? ¿Tú qué percibes? ¿Cómo lo ves? ¿No? La otra es aprovechar la tecnología, ¿no? Y de hecho, estamos en un mundo en los cuales lo digital se ha vuelto perenne, y no solamente lo digital es no solamente para las grandes empresas corporativas, sino para las pequeñas empresas, ¿no? Incluso las microempresas, ¿no? El hecho de poder aprovechar esa tecnología digital, el hecho de poder aprovechar plataformas de fintech que te dan préstamos de repente más baratos, el hecho de que tú dices, oye, quiero hacer asociaciones con Rappi, quiero hacer asociaciones con EasyPay, o sea, ya es momento de aprovechar el tema digital porque si no te estás quedando. Y de hecho es mucho más barato de que hacerlo manualmente. Lo otro es, tener los ojos y oídos bien abiertos, ¿no? ¿Eso qué significa? Estar en tu empresa, estar en tu negocio, estar en el mercado, saber qué pasa. Lo otro es establecer procesos claros, tener claridad de qué cosa es lo que sucede, qué procesos tiene, desde contactas al proveedor, de que traes el insumo, hasta que luego lo produces, lo conviertes y luego lo vendes, tenerlo claro. La otra, que me parece muy importante, que uno lo aprende durante el tiempo cuando uno comienza a aplicar esta búsqueda de eficiencia, es la cultura del ahorro permanente, ¿no? O sea, uno no debe buscar ahorrar porque estamos en crisis, ¿no? O sea, uno tiene que buscar una cultura de ahorro permanente con una mentalidad de todos ganamos, ¿no? Cuando uno logra una base de eficiencia permanente, siempre priorizando, siempre enfocando en qué no gastar y hacia dónde, al momento de que las cosas se ajustan y tus márgenes se ajustan, tienes el espacio suficiente para poder hacer un esfuerzo, incluso bajar precios si estás en una guerra de precios y todavía seguir ganando. La cultura del ahorro se vuelve muy importante. Vender más con buen margen también es otra cosa, es importante. Es focalizarte en aquello de dónde puedo yo conseguir mejor margen, dónde tengo un buen nicho de mercado, ¿no? Y de repente en algún momento subsidiar aquel producto que en este contexto no lo vas a poder hacer o no lo vas a poder vender de la mejor manera, pero te da una paleta de productos, te da una paleta de servicios que te conviene tenerlo. Porque claro, un solo monoproducto, dependiendo del negocio donde estés, te puede complicar. Entonces necesito yo enfocarme en productos que me permitan a mí seguir creciendo mientras otros van comenzando a ganar crecimiento. Mejorar la productividad es una disciplina, ¿no? Es una búsqueda constante de mejorar la productividad, de cada vez vender más, pero también vender mejor, ¿no? Que las comisiones estén ajustadas a metas claras, objetivos claros, ¿no? Ese tema de que, oye, no logré porque mira, puedes ayudarme porque no logré, me faltó poquito, tiene que estar claro, ¿no? Esos cumplimientos. Y finalmente los dos últimos es entender que el tiempo es dinero. O sea, hay que entender también que no solamente es un tema de que lo que gasto, lo que ahorro, sino el tiempo también es dinero, ¿sí? Mientras más tiempo nos demoremos en tomar una decisión, cuesta más para la empresa. Y finalmente es un tema de invertir en la gente, ¿no? O sea, hay que estar permanentemente invirtiendo en la gente que vende, en la gente que está en la vitrina, en la gente que está detrás, ¿no? Es invertir, es de repente no solamente capacitarlos, o buscar de repente esos apoyos, esas relaciones, como por ejemplo lo puede dar la comunidad Masi, ¿no? Sino que invertir en mayor conocimiento, mayor aprendizaje, ¿no? Porque a la larga uno puede conocer mucho de su negocio, pero como en esta presentación no sabe de repente qué metodología tiene para reducir o no sus gastos. Siempre hay que estar constantemente invirtiendo, o cómo vender mejor, o cómo hacerlo mediante la tecnología, ¿no? Y finalmente, lo único que quería comentarles es que, claro, hoy las tendencias, y eso uno lo tiene que tener claro, es el tema de invertir en tecnología digital, ¿no? En que tu empresa, que tu negocio esté digitalmente, tenga esta relación nuevamente
con las fintechs de pago, con las fintechs de préstamo, que tú tengas esa cadena de distribución asociada al lado digital, que te conozcan, que formas parte de un marketplace, ¿no? Que muchas veces hay instituciones que te lo brindan y no hay cobro. Y la otra, que es la tendencia que uno ve normalmente, es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que a la larga eso te genera clientes leales, vamos, clientes que hoy están, y sobre todo en esta nueva generación, están más preocupadas por el medio ambiente, ¿no? Eso es un poquito, en grandes rasgos, lo que quería primero compartirles como grandes ideas de dónde uno debe enfocar, ¿no? Yo lo resumiría es, primero definir en dónde estás, en qué etapa estás. Primero, qué cosa es lo que quieres buscar. Es buscar ahorro en costos, en gastos. ¿Cuánto te va a impactar en el negocio? ¿Estás pensando en renegociar con los bancos? Ten cuidado con la liquidez. Ten cuidado con la gente. Y lo otro, usar el sentido común, ¿no? Solamente en el sentido común un poco más focalizado y siempre con la idea, pues, de buscar una cultura de ahorro permanente, ¿no? Esa es un poco la primera parte que quería compartir con la audiencia. Gracias, Jorge. Jorge, y un poco volviendo al principio donde hablabas de saber dónde enfocarse, de los costos y gastos, tener sentido común, después y todos esos tips que nos dabas. En ese sentido, por ejemplo, Sergio nos comenta sobre un nuevo restaurante que por ahorrar en costos han sacado al cocinero de la planilla, ¿no? Pensando que de esa manera están en el camino para el ahorro, ¿no? ¿Cómo un pequeño empresario que tal vez está empezando puede lograr este balance en dónde ahorrar, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando tú buscas ahorros te puedes llevar carne, te puedes llevar grasa y hueso. Sí, totalmente. Mira, me parece un buen ejemplo y le agradezco a Sergio la pregunta. Yo te digo como un ejemplo real, ¿no? Yo me acuerdo que cuando trabajaba hace muchos años en mi banco, íbamos siempre a comer un chifa en Aramburu, muy conocido, Hong Kong, está ahí por ahí cerquita. Y ahí tenías pues un chifero, ¿no? Esos Andrés, esos chinitos, ¿no? Antiguos, ¿no? Que te hacía pues unos arrochafas espectaculares, ¿no? No hablaba castellano, pero tú sabes que era bueno, ¿no? Entraba y salía. Pero claro, pero el tema fue que me acuerdo que luego volvimos, pasaron los meses y no lo volvimos a ver al chinito. Y lo cambiaron por un peruano, ¿no? Y fue desastroso, ¿no? Fue desastroso porque tú sentías que el chief había perdido el gusto, había perdido el sentido. Yo veía cómo la gente iba cada vez menos al chifa, ¿no? Entonces, claro, tú dices, oye, ¿por qué lo sacaste? Yo no lo sé, puede ser porque de repente el chinto quería aumento de sueldo, o no lo sé. Pero claro, yo creo que ahí lo que tú tienes que decir, si tú tienes un restaurante, es tener claridad qué te hace diferente a ti, ¿no? O sea, si tú tienes un restaurante y el cocinero es bueno, te están buscando por esa comida, claro, o sea, de repente te pide un incremento de sueldo, pero tú dices, oye, pero la gente viene porque usted tiene un buen cocinero y porque hace buena comida, o de repente, quién sabe, de repente es el servicio, es una comida, vamos, respetable, pero tiene un gran servicio. Entonces, imagínate, y pasa, uno a veces va a un restaurante, no sé si les ha pasado, porque tienes a un mozo que te atiende de una manera espectacular. Y a veces comes bien, pero te agrada cómo te hace sentir. Entonces, en esas cosas yo creo que hay que saber, nuevamente volviendo al esquema que presentábamos, es cuidar el talento, ¿no? Y mirar un tema de priorización, es lo que yo le diría a Sergio, priorizar en qué gasto, ¿no? No ir de frente a la carne y decir, a ver, ¿quién gana más? Ese me lo saco. Yo creo que eso podría al final dañar al negocio, ¿no? Que es lo que probablemente le ha pasado a Sergio, ¿no? Y ahí yo diría priorización y entender qué cosa es lo que te hace diferente y no tocarlo, ¿no? Y buscar en otras variables que podría compensarlo, ¿no? Sí. Por ejemplo, en ese caso, Jorge, ¿no? Claro, tú dices, los dos ejemplos que has dado, que está o es la calidad de la comida o es el nivel de servicio basado en personas, puro y duro. Entonces, si tú tocas las personas en ese ejemplo, lo que vas a afectar es el negocio, ¿no? Si tú, entonces dije ya, las personas no, y en esa lógica que decías prioriza, no, ahí tu primera prioridad debería estar justamente allí, ¿no? Entonces ya, ok, no toco personas. ¿Qué te queda? ¿No?
Que creo que usualmente ese es el problema. ¿Qué me queda? ¿No? Y de repente no logras los márgenes, ¿no? Ujú. Claro, claro. Además que, a ver, ahí viene el tema de que, a ver, uno se ponía a pensar, por ejemplo, a ver, Andrés, en el COVID, ¿no? Era el mejor momento para negociar alquileres. Tú tenías que negociar tu alquiler. O sea, quien no negoció alquiler en la época de COVID, hoy no puedes negociar, menos aún si estás en un contexto de inflación, ¿no? Ese es un buen momento de negociar alquiler. La otra, yo diría, pues insumos, ¿no? O sea, sin perder esa calidad, pero comenzar a mirar otros proveedores, ¿no? Por ejemplo, ahora yo veo lo veo que hay una gran variedad de proveedores. Te digo, hace poco, yo ya no he estado yendo a comprar al mercado porque veo que hay un proveedor que te trae directamente la chacra, se llama, y te trae a tu casa la verdura, la fruta, ¿no? Y bien seleccionadita. Y es más barato que ir a un mercado o un supermercado, ¿no? Entonces, es como, si yo lo miro desde mi punto de vista de mi gasto, es lo mismo que pasa efectivamente con un restaurante, ¿no? Es, oye, miro los proveedores, voy negociando, ¿no? Voy probando y a ver qué cosa es lo que me reduce, miro efectivamente, miro el alquiler, ¿no? De repente también, oye, puede ser, vamos a los principios, qué servicios estoy pagando, la cultura del ahorro, esa de, oye, dejamos el agua pasando, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿cuánto hago la limpieza, ¿no? Yo por ejemplo, te lo cuento como anécdota, cuando ahora regresábamos al banco presencial, veíamos que un costo elevado era el tema de limpieza, ¿no? Teníamos mucha gente de limpieza que venía, ¿no? A los pisos de limpiar. Entonces, claro, lo primero que se te ocurre es, oye, hay que bajarla, ¿no? Porque mucha gente, ¿no? Viene mucha gente, ahí ahorramos, encima con un mayor incremento de sueldo mínimo, ahorramos. Pero a ver, en un contexto como este, de COVID, que tú necesitas tranquilidad de ir a un servicio que puede estar limpio, que tú eso también te da tranquilidad y te da seguridad, te estás dañando a ti mismo, ¿no? O sea, al final te va a complicar, entonces creo que ahí es enfocarnos en aquello que no me agarre carne, ¿no? Aquello que yo pueda negociar con el proveedor, que yo pueda ir negociando por otro lado, mientras podría ser pasa la ola, ¿no? En un momento como este. Ahora, otro mundo también es el traslado de la subida de precios, ¿no? Andrés, o sea, ¿en qué momento subo el precio a un contexto como este, ¿no? Ese también es otro mundo, ¿no? Claro. De hecho, interesante, ¿no? Porque a veces nos olvidamos que en las empresas de servicios lo importante son las personas, ¿no? Y a veces culturalmente no somos tan orientados hacia las personas, pero lo que nos hace la diferencia, como bien se ha dicho ahora, ¿no? Es el cocinero, el mozo, ¿no? Son los que te están haciendo la diferencia y por eso te escogen a ti. Como tú decías, seguro ustedes ya ni volvieron después de ese restaurante, pues, ¿no? Sí, claro, Claro, totalmente. pierdes clientes, ¿no? Y ir a buscarlo por otros sitios, de repente es un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, igual hay que hacerlo y como tú dices, de poquito en poquito se puede ir ganando cosas importantes. Mencionaste también, Jorge, al un inicio el flujo de caja. En un negocio más pequeño, no es que tengas pues todas las herramientas, ¿no? Ni los ratios, ni los software que te sacan todo, ¿no? Ni los estados financieros tampoco están, que es de donde salen los ratios, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo lo mirarías tú? ¿Cómo sacar estas cuentas simples? ¿Cómo es que es este olfato de dónde vienen las platas? ¿Hay alguna fórmula, si yo no tengo en mi empresa la posibilidad de hacer esos análisis, o es simplemente un 1 más 2 igual 3? Es una buena pregunta, ¿no? Claro, uno se pone a pensar, como si uno lo mirara desde el punto de vista personal, ¿no? O sea, uno tiene que tener claridad de lo que entra y lo que sale. Así de sencillo. O sea, tiene que tener claridad. ¿Por qué? A ver, claro, si uno mirara como principio contable, uno diría, ¿qué registro? La venta al crédito, pero la venta al contado, eso no te sirve. En verdad, al momento, pues estás en una micro o algo que no tienes toda esa estructura. Por eso es que yo diría que ahí el flujo de caja se vuelve importante construir hoy. A ver, ¿cuánto me está ingresando? ¿Cuánto cobro? Y eso no lo puede determinar.
Uno puede ir mirando, a ver, ¿cuánta caja me está quedando? ¿Cuánto tengo yo en el banco? A ver, todos los días, ¿no? Y es como una disciplina, ¿no? A ver, ¿cuánto tengo en la caja en el banco? A ver, más o menos tengo, no sé, 10.000 soles. Ah, perfecto. Ayer, ¿cuánto tuve? 9.000 soles. Oye, ¿cuánto entró? Entró 1.000. Oye, ¿por qué entró 1.000? Entonces vas al cajero. Oye, ¿por qué entró 1.000? No, lo que pasa es que vendimos acá. Ah, perfecto. Entonces vas construyendo de una manera muy sencilla lo que ingresa menos lo que gastas, ¿no? Y en base a eso vas cuadrando cuánta caja tienes, ya sea en el banco o ya sea en tu caja propia. Ya, en verdad, cada vez hay menos gente que tiene ya caja por la seguridad, ¿no? Tú sabes, ya en la caja propia de la empresa. Ahora casi todo lo tienes pues en los bancos. Entonces, la idea es importante, es que tú construyas, tener claridad de saber cuánto voy cobrando, a ver, ¿cuánto gasto? ¿Cuándo le pago a la gente, no? Por ejemplo, vamos a pensar en este caso restaurante. ¿Cuándo le pago a mis mozos? ¿Cuándo le pago a mi cocinero? ¿Cuánto le pago? ¿No? ¿Cuándo pago la luz? ¿Cuándo pago el agua? ¿No? A mis proveedores, le pago de acá a 30 días, tengo que tener, ¿no? Un poquito de caja guardadito, ¿no? Llego yo a pagarles 30 días, ok, sí llego, entonces tengo la liquidez suficiente. Cuando vendo, ¿no? Vendo yo al contado, puedo vender al contado, tengo claridad de cuánto entra de caja. Yo vendo al crédito, digo, ¿cuánto me demoro en cobrar? Son principios básicos de finanzas, pero que si tú te das cuenta que es el día a día. Si nosotros le preguntáramos a la audiencia, a un público empresario, te lo sabe de memoria. Pero claro, pero si le preguntamos este tema de, oye, pero tú sabes cómo hacer la rotación de inventario, la rotación de cuenta por cobrar, eso nos pueden decir, no me interesa, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque lo importante es, creo que, Andrés, tú lo dices, yo creo que el principio es básico y es simple, ¿no? Es tener claridad cuánto te ingresa, tener claridad cuánto gastas y en qué tiempo lo recibes y en qué tiempo pagas. Creo que eso es muy importante. Y también, y de repente te diría, también la confianza, ¿no? Ahí si te pones a pensar, es la confianza de la persona esa que te lleva las cuentas o tú mismo, ¿no? O sea, porque claro, tienes que tener confianza de la persona que te las lleva también, ¿no? Para saber que efectivamente está registrando la caja que corresponde, efectivamente es lo que está ingresando, ¿no? Creo que todo eso ayuda mucho para conocer claramente los números. A ver, y partimos, yo lo digo de una cuenta de manera personal, mi mamá llevaba sus cuentas antes, pues, llevaba una libretita chiquita, ¿no? ¿Te acuerdas que eso es una libretita chiquitita, ¿no? Ingreso menos gasto, ¿no? Y ella tenía claramente cuánto tiene. Y aún lo sigue haciendo. Ella tiene claridad de su flujo de caja, ¿eh? Entonces, básicamente es eso y ser disciplinado en todos los días, ir revisando por lo menos una vez a la semana, ¿no? Sí. Súper. Jorge, como tú dices, cuando uno está empezando o está pequeñito todavía, lo más básico es estar viendo siempre el flujo de caja, ¿no? Lo que ingresa, lo que sale, ¿no? ¿Recomendarías ver algún otro indicador a pesar de no tener ya estado financiero ni nada más sofisticado o en qué momento empezar a construir ese tipo de cosas, de Mira, yo indicadores? creo que, sí, yo creo, Eduardo, que cuando uno comienza, debe enfocarse en vender realmente, ¿eh? Es vender. Tú tienes que enfocarte en vender y tener la caja suficiente que te permita seguir creciendo. Esa es la verdad. O sea, no hay un indicador, o sea, ¿para qué complicarnos la vida de estoy teniendo una rentabilidad, un ROI? La verdad, cuando uno recién empieza es vende, 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 ¿no? Vende, ¿no? O sea, uno tiene que crecer, ¿no? Y tener pues la liquidez o la caja para afrontar nuevamente el pago de tu gente, el pago de tus proveedores, vas agarrando la maña, ¿no? De decir, ya alargo un poquito el pago a los proveedores sin deteriorarlo, manteniendo una buena relación, ¿cierto? Cobro más al contado cuando puedo, cobro al crédito cuando puedo, siempre y cuando tengo un beneficio. ¿Me entiendes? Pero creo que la base es vender al inicio, ¿no? Vender, 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 comenzar a hacer escala, 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 y luego ya cuando uno va creciendo, ya por ejemplo, va perdiendo un crédito, va de repente acercándose a una entidad del sistema financiero, de hecho vas a tener el apoyo siempre una institución de microfinanzas, las cajas, de mi banco, te van a siempre ayudar con un asesor, de ayudarte a armar un flujo de caja, y ahí vas a comenzar a entender la experiencia ya, de mirar un poquito los números, ¿no?
de ver cuándo vuelves a tomar un préstamo u otro, ¿no? Tu cuota, no te interesa qué tasa te cobran, a ti te interesa que la cuota sea más baja que la otra. Entonces yo diría que es un proceso de crecimiento, ¿no? Bueno, pues poco a poco, ¿no? Para el inicio yo diría que es venta, 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 ¿no? Sí, no sé tú, Andrés, cómo lo ves también, ¿no? Sí, de todas maneras creo que ahí está. Y me quedé pensando en el tema de los recursos humanos y contaba la historia me acordaba la historia de un taller de mecánica, ¿no? Y por ejemplo, el dueño me comentaba de que él tenía personas que lavaban los vehículos antes de entregarlos, ¿no? Pero que estaba en la disyuntiva, porque tenía alguien que lavaba, ponte, 3 carros y otro que lavaba 12 carros. Así era la diferencia al día de productividad, ¿no? Y claro, él dijo, oye, ¿qué hago? Pero a uno lo tenía muchos años, entonces le costaba, pero eso también a veces no miramos la productividad de las personas ni tal, ¿no? O sea, si bien el recurso humano puede ser lo más importante, también en empresas de servicios termina siendo el costo más importante cuando no hay productividades, ¿no? Entonces también habría que, junto con las platas, y está hablando de ahorros, también deberíamos ver ahí, por ejemplo, él miraba el número de carros que le lavaban en ese caso, ¿no? Y los mecánicos, por ejemplo, cuánto se demoraban cuando hacían un afinamiento. Él tenía eso en mente, ¿no? Y lo miraba por tiempos, por horas, por autos que podía sacar. Me imagino que en muchas industrias también se podrá hacer lo mismo, pues, si es que el recurso humano es bien importante, sobre todo en todas las empresas de servicios, ¿no? Hay algún medidor, como preguntaba Eduardo, de indicador, alguna forma de observar, más que tener el indicador, tal vez es observar temas de algún elemento de productividad o de eficiencia, ¿no? Que en el fondo por ahí te van a venir las ineficiencias, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Además que por eso es que creo que ahí tú tienes que estar metido en tu negocio, ¿no? Y claro, y ahí va la diferencia de contratar a alguien vamos, que es tu amigo o que te cayó bien y no, y alguien que realmente te está ayudando a vender y a ser más productivo, ¿no? A veces en las empresas familiares pasa mucho eso, ¿no? Y de hecho tú, Andrés, lo has visto mucho más que yo, ¿no? Es el hecho de, no, es que no lo puedo sacar porque es mi sobrino, ¿no? Entonces, ahí hay que tener siempre esa mirada y tener claridad yo pienso que, por lo menos en mi experiencia, es claridad de objetivos, ¿no? Claridad de la meta, o sea, tienes una meta, tienes unos objetivos determinados, te evalúo en base a objetivos. Creo que la subjetividad en materia de productividad, que de hecho contribuye al lado de eficiencia de todas maneras, se saca cuando uno es claro, ¿no? Cuando los objetivos son claros. Como tú bien dices, o sea, tenemos que lavar 8 o 10 carros en el mes. O sea, me estás lavando 3, ¿no? Entonces, claro, eso a ti te ayuda a decir que, bueno, porque si no te vuelve una carga, ¿no? Se vuelve un costo. La persona que no te está haciendo productivo te comienza a volver un costo, ¿no? Sí, efectivamente. Claro. Claro. Acá, Jorge, tenemos otro comentario de Carlos, que cuando comentabas acerca de las ventas, obviamente para vender hay que tener qué cosa vender, ¿no? En el caso de los productos. Y nos pregunta si hay una relación directa entre lo que uno vende y la cantidad de inventario que tienes. ¿Cómo manejamos eso? Claro, a ver, y yo pienso que uno tiene que tener pues también claridad primero, la capacidad también de generación, ¿no? De esa venta, ¿no? O sea, vamos a entender, estás en diferentes estadios. Si estás comenzando a iniciar un negocio, vas a comenzar a tener una venta determinada, vas a comenzar a crecer, pero claro, puede ser un momento en que tu venta se vuelva tan grande, tú tienes que tener por lo menos o conocer el stock mínimo de inventario que deberías tener para poder generar esa venta, ¿no? Ahora, cuando ya estás en una etapa más de crecimiento, más de consolidación, conoces ese costo, conoces ese stock de inventario para poder darle vuelta. Entonces, claro, tú me dices, ¿cuál es la relación? Primero tienes que conocer, a ver, ¿cómo es que voy vendiendo y cuánto inventario necesito? ¿No? ¿Cuánto es lo mínimo que necesito? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? Como yo le decía en esta empresa de golosinas que ponía como ejemplo, esta empresa de golosinas, por ejemplo, vendía, no sé, pues en promedio al mes vende 1 millón de soles, ¿no? Pero tienen un stock de inventario más o menos equivalente pues a 2 millones, ¿no? Entonces nosotros siempre íbamos a la pregunta
oye, creo que estás teniendo mucho inventario, no entiendo, o sea, ¿por qué tienes 2 meses de inventario? O sea, no entiendo, o sea, vendes 1 millón por mes, y ¿para qué tienes estancado 2 millones? Pero claro, pero uno conoce su negocio y dice, no, es que hay veces puedo vender un poco más, 1,5 millones más, ¿no? Entonces no tendría cómo reponerlo. Y ahí tú tienes que también mantener el grado, pues, de servicio también de cara a los clientes, ¿no? Entonces, yo diría que ese sería el principio, ¿no? Conocer cómo vas vendiendo, tu stock mínimo de inventario y mirarlo de repente en número de meses o número de semanas a medida de cómo vas atendiendo a tus ventas, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que todo este conocimiento acerca de lo que los empresarios tenían sobre los inventarios que más o menos se manejaban haya cambiado mucho post pandemia? Porque, ¿sabes? La pandemia se dejaron de vender muchas cosas, se dejaron de producir muchas cosas, de importar muchas cosas, ¿no? ¿Qué tanto puede haber afectado todo eso para de nuevo repensarse todo esto de los inventarios? Bueno, de hecho, yo leí un artículo que decía de que en finanzas nosotros decimos cash is king, ¿no? La caja es el rey, ¿no? Ahora este artículo pues decía el comprador es king, ¿no? O sea, hoy el comprador es el rey, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto han subido los costos, ¿no? O sea, tanto suben los costos, que hoy un inventario que antes podía estar, por ejemplo, valorizado en 100, hoy está valorizado en 150. Es más costoso, ¿sí? Porque todo ha subido, ¿sí? Entonces, claro, tú me dices, ¿qué ha cambiado la pandemia? Los costos son mayores, ¿no? Entonces, claro, si tú tenías antes la concepción de que, por ejemplo, negociabas con un proveedor un precio, hoy ese precio es totalmente diferente. Hoy te tienes que anticipar. Nuevamente, pongo este ejemplo de esta empresa de golosinas. Lo que se hizo, por ejemplo, ahí para buscar eficiencia fue negociar la compra del azúcar con anterioridad. Entonces se hablaba con el proveedor de azúcar y te decía, mira, yo te aseguro, o sea, nosotros como empresa, te aseguramos una compra de X bolsas de azúcar durante los siguientes 3, bueno, trabajamos con 3 meses, ¿no? Y flateaba el precio, porque ahora el precio sube mucho, ¿no? Entonces, claro, si tú vas a comenzar a estar todos los meses comprando, vas a comerte todo el precio en su vida. Entonces, ahí hay que tener, pues, esa relación con proveedores determinados, esa relación estratégica, poder decir, oye, dame este producto, aseguremos durante un tiempo determinado, tratemos de mantener un precio o que haga un precio que no nos afecte tanto, ¿no? Yo diría que ahora es lo que se vuelve importante y el comprador se vuelve rey porque el comprador es el que tiene que conocer un proveedor, ir a otro proveedor, comenzar a negociar un precio u otro, y él hoy es el que nos ayuda mucho con los márgenes, ¿no? Acá tenemos un empresario que quiere participar. Cancel, por favor, se lo puedes hacer participar. Quiere hacerte una consulta. Oscar, Sí, él ya puede levantar su micro. hola Oscar. Estoy con Pero, No. sí, parece que está muteado, está con muteado, sí. Bueno, en todo caso, que nos escriba por interno cuando pueda participar. Sí, ya tiene el permiso para poder levantar su micro. Si no, nos puede también escribir como comentan para hacer su pregunta, su duda o su intervención. no, Jorge, ¿algún consejo para hacer la priorización? Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta, ¿no? Claro, a ver, vamos desde el principio básico, ¿no? Está la construcción del Pareto, ¿no? ¿No? Ese 80-20, ¿no? Ese que nos guía, dónde debo enfocarme, ¿no? Claro, el principio de Pareto es que tú ordenas, pues, tus gastos, es un principio básico, pero ayuda mucho, ¿no? Y empresas desde chiquitas a las grandes lo aplicamos siempre, ¿no? Que es ordenar tus gastos siempre de mayor a menor, ¿no? Entonces, claro, el mayor gasto es el que más te afecta. Eso, pero sería el principio de ver el 80% de mis gastos, ¿cuáles son? Yo diría que ese es el primer principio.
luego que los tienes identificado, a ver, ¿por qué? Porque a veces, y de hecho lo hemos visto permanentemente también contigo, muchas instancias que lo hemos pasado, es que a veces pasas mucho tiempo trabajando en el 20%, ¿no? O sea, te matas, ¿no? Y dices, acá voy a ahorrar, y es un gasto que no te mueve nada la aguja, ¿no? Entonces, por eso es muy importante para el profesional identificar cuáles son tus gastos más importantes. Y luego yo diría que el segundo principio es el que efectivamente venimos conversando, que no te afecta el negocio, ¿no? O sea, ese es tu primer principio. A ver, primero identifico cuáles son los más importantes, perfecto. Luego, ¿cuáles son los que van a afectar directamente el negocio? Ahí tener mucho cuidado, ¿no? Como el cirujano, ¿no? O sea, no ir de frente, bajo los sueldos. O sea, bajar los sueldos, ya no vas a poder, o sea, en un contexto como este no vas a poder. En pandemia, de repente tenías pues una posibilidad por una ley, hoy no puedes hacer eso. Cambio a toda la gente por gente más barata. No, la gente no te va a complicar el negocio. Y yo creo que es ir ahí, ¿no? De poco a poco, bajando, y comenzar primero a agarrar y decir, a ver, tú sabes que yo siempre miro aquello de que veo que en un contexto determinado no es tan necesario, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? Pero tiene que partir también con el convencimiento que tú digas, no lo voy a hacer. O sea, lo he visto en muchos casos, por ejemplo, les digo un ejemplo, ¿no? Una empresa que, bueno, Mango, donde trabajaba, o donde trabajo, al inicio, todos, diario del comercio, todos gestión, ¿no? Llegaba a la oficina, ¿no? O sea, tenías que tener tu comercio y tu gestión en tu oficina y tenías que mirarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, claro, en un contexto como pandemia, no digo que, o sea, no digo que no lo cambiamos, pero nadie iba a la oficina, ¿no, Andrés? O sea, ¿cuál era la necesidad de tener que te llegaba el diario toda la vida a la torre? No tenía ningún sentido, nadie se va a resentir, ¿no? Y para eso se daba el acceso digital. Entonces, esas cosas, creo que es importante comenzar a entender de repente qué gasto hoy no es necesario, ¿no? Y en qué contexto. Hoy, por ejemplo, hemos vuelto a la oficina y algunos ya han vuelto a tener su diario físico, otros se han quedado en digital, ¿no? Entonces yo diría que eso sería un poco los principios que aplicaría. Un Pareto, no me afecta el negocio, y luego, ¿qué cortamos rápidamente, no? Esos early win, ¿no? Esas cositas rápidas, ¿no? Que nos dé un impacto positivo, ¿no? Sí. Pero sin afectar el negocio, sin afectar a la gente, como bien lo dicen, ¿no? Súper. Acá tenemos otra pregunta, Jorge. Carlos nos dice, cuando una empresa inicia, recomendamos empezar con una oferta en el precio para disparar la rotación. ¿Cuánto tiempo deberíamos mantener esta oferta? Bueno, ¿Hay algún número mágico ahí? en verdad no, o sea, lo que pasa es que normalmente, yo lo entiendo, cuando uno piensa por el lado de las finanzas, a ver, yo les digo, por ejemplo, ¿no? Yo le diría, a ver, una empresa hoy que tiene una rentabilidad, yo siempre hago esta pregunta a mis alumnos, ¿no? O sea, imagínate que yo tengo una rentabilidad hoy del 15%, ¿es bueno o es mala? Mis alumnos me dicen, no, buenísima, 15%, ¿no? Algunos me dicen, no, profesor, pero el Bitcoin me da 200%, me dicen ahora, ¿no? La pregunta es, ¿con qué te comparas, no? Yo creo que eso sería o sea, no es un número mágico, es con qué te comparas. Y yo creo que ahí a la pregunta bueno, la persona que está, o el microempresario que está preguntando es, tú deberías compararte con alguien que sea como tu competencia, ¿no? O sea, a ver, mirar, ¿no? ¿Cuánto tiempo él mantuvo el precio, ¿no? A ver, ¿cómo lo hizo, ¿no? Esa relación, esa búsqueda, esas conversas tan ricas que uno tiene con gente que te cuenta su experiencia y te dice, ¿cuánto tiempo lo tuviste tú? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? Más que un número mágico, yo creo que es estar mirando el mercado, mirar cómo se comporta tu competidor, mirar cómo se mueve, tú cómo te sientes, estás vendiendo bien en lo que tú quieres vender, te da la liquidez suficiente. Yo creo que esa sería un poco la respuesta, ¿no? El buscar un comparable, ¿no? ¿Cómo están los demás también, ¿no? Yo estoy bien, estoy mejor, estoy peor, ¿qué cosa es lo que quiero también, ¿no? Eso también, más que es una respuesta. Yo te diría ahora, ¿cuánto tiempo puedes mantener? Puedes mantenerlo un año, ¿sí? Pero hasta dónde aguantes también. Esa sería la otra respuesta. O sea, a ver, imagínate que salas con un precio bajo, ¿no? Vamos con todo, ¿no? Precio bajo. Pero comienzo a estar en pérdida, entonces vas a tener que seguir poniendo más capital. La respuesta que te daría es hasta dónde tu bolsillo aguanta, ¿no? Ahí te debe decir hasta dónde mantienes el precio bajo.
¿no? Entonces, ahí yo creo que la clave es, mantengo el precio bajo, vendo todo lo que pueda, pero tengo que mirar hasta cuánto aguanto, ¿no? ¿Sí? Claro, y en ese escenario, si te llegas al lado de la pérdida, en el fondo ese cliente no se va a quedar contigo, ¿no? Porque es un cliente buscador de precio. Eso también es algo que tener cuidado, ¿no? Si el cliente que estás atrayendo es el buscador de precio que ve otra oferta y pum, va a girar y se va a ir para otro lado, ¿no? Entonces ahí habría que verlo también con cómo es que lo vas a atraer o amarrar al cliente después para poderle subir el precio y quedártelo. Entonces ahí se mezcla con algo más que precio, ¿no? Es algún servicio, alguna experiencia diferente, algo, o tu producto tiene algo distinto que va a hacer de que efectivamente mañana cuando tengas que regular los precios, porque si has bajado tanto que hace pérdida, probablemente vas a tenerlo que retener y que suba y que aguante el precio. Si no, ¿qué es lo que pasa a muchos que se traen y te llenas de buscadores de precios? Porque hay ese cliente también, ¿no? El cliente buscador de precios. Y está olfateando, 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 y no se va a quedar contigo si es que le subes el precio, ¿no? Entonces ahí hay algo un poquito más que hacer, si va a ser como una estrategia de generar volumen de clientes, ¿no? Si ese precio es generar volúmenes de clientes, ¿no? Ahí hay que tener cuidado de qué cosas más estoy dando para que el cliente se quede. Si es una estrategia voy a bajar un poco mi margen para hacer más volumen, sin llegar a niveles de pérdida, es el tema de precio por cantidad, ¿no? Y ir jugando cuál es ese número mayor, ¿no? Y así, ¿no? Además que hay un tema, como bien lo dice Andrés, es el diferencial, ¿no? Por ejemplo, en banca lo vemos mucho, el precio es súper competido, ¿no? O sea, es una barbaridad. Uno lo mira en hipotecario, por ejemplo, yo lo llamo hipotecario, es una guerra caníbal a veces, ¿no? Porque, o sea, uno puede dar una tasa de 9 y el cliente te dice, gracias, sí, y va al otro banco y agarra tu 9 y le dice, me ha dado 9, el otro te da 8, regresa conmigo y me dice, me dio, se vuelve un canibalismo. Y ese cliente que ya buscó ese 8, 7, luego de que se compró el departamento, pasa un año y ya es suyo, porque pasó a ser bien ya suyo, te abandona. Simplemente te abandona. Si no le das, como tú bien dices, un buen servicio, no lo retienes, ¿no? No le das esa cosita de retenerlo, que muchas veces más buscamos la rapidez, ¿no? O sea, buscamos ser más rápido, ¿no? O sea, está bien, el otro te dará 7, pero yo te lo desembolso en 15 días. Entonces la gente dice, yo quiero la plata ahorita, y lo mismo pasa con un servicio, ¿no? Imagínate, no sé, pues pensando, te vas a un restaurante que es espectacular, que come muy rico, y etcétera, etcétera, pero te demoran como 3 horas para atenderte el plato. Entonces tú dices, el otro es medianamente rico, pero te lo dan en 20 minutos, el mozo te sonríe, ¿no? Entonces vas, no buscas el servicio, ¿no? Sí. Tal cual. Claro. Tenemos ahí más preguntas en el público. Por favor, Jorge está acá dispuesto a contestar, dar todos los tips que pueda respecto a sus negocios, ¿no? Si tuvieran alguna consulta puntual, rápidamente acá la resolvemos. Sí, pueden realizarla tanto por el chat como levantar la mano y se les permitirá abrir el micrófono. Oye, de repente mientras llevamos las preguntas, de repente ahí, Andrés, podemos mirar este tema de lo importante que es ahora la transformación digital, ¿no? O sea, qué importante ahora que es que los negocios chiquitos, ¿no? Medianos, grandes, ¿no? Ya tengan esta relación, ¿no? Con Rappi, con LeasyPay, ¿no? Ha cambiado mucho eso también, y eso también ha ayudado mucho a bajar los costos significativamente, ¿no? Sí, y también viene mucho el otro día estuvimos conversando con una señora bodeguera de Huaraz, ¿no? Que es líder de un gremio, y nos comentaba este tema digital, ¿no? Y la importancia que siente, por ejemplo, de aquellas bodegas que han puesto un canal digital, o sea que ya no necesariamente presencialidad, sino que le compran
a través de su página, o le hacen órdenes a través de un WhatsApp, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, ahí ella sentía que eso la habían arrollado con eso, y que estaba corriendo tratando de poner ahí, claro, y para eso necesitas pues medios de pago que ahora hay, ¿no? Tipo Yapes, que son básicos para poder hacer esos pagos hoy, ¿no? Y también en los manejos de los stocks. Allí hay, por ejemplo, también algo de tecnología. Como bien decías tú, ¿no? Oye, dentro de estos principios, ¿no? No hay que dejar de mirar la tecnología porque de alguna manera te ayuda, ¿no? No te va a cambiar la esencia de tu negocio, pero sí te puede sumar de una manera importante o avanzar, ¿no? Porque vas a tener siempre los clientes presenciales, ¿no? Que van a buscar la presencialidad, pero también generacionalmente viene obviamente una generación mucho más digital, ¿no? Entonces son como mercados distintos, clientes distintos. No, Y sí, incluso el tema de los pagos, ¿no? O sea, ahora, la verdad que yo miraba esta noticia de que Yape, no es por hacerle publicidad, pero creo que tiene como 10 millones de usuarios, ¿no? sí, Es una locura, o sea, y hay una estadística que dice que hay más celulares que peruanos. Eso me pareció increíble, ¿no? Y había otra que leí hace poco, que uno siempre habla de las personas del sector rural, ¿no? Que no tienen el acceso y todo. No, o sea, hay un gran porcentaje hoy que ya tienen un celular. Y tienen un celular que por lo menos, oye, tienen la posibilidad de recibir mensaje de texto. Y recordemos que todavía con la tecnología, ya a través de los mensajes de texto, podrías tú recibir pagos y te pueden transferir. Entonces, ya va cambiando todas estas cositas, ¿no? Es un nuevo mundo, ¿no? Sí. Acá tenemos a un empresario, Iván, que quiere hacer una pregunta. Iván, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Bueno, Iván Puma. Yo soy directivo de una empresa industrial de alimentos. Y bueno, Jorge, agradecerte por la información. Quería de alguna manera que me puedas dar algún alcance. Mira, nosotros tenemos, primero, a los accionistas les debemos pues les tenemos que dar una rentabilidad, la cual se ve vulnerada por esta situación, pues, ¿no? De inflación. claro. Tenemos un presupuesto, el cual está aprobado, ¿no? Ajá. Anualmente. Tenemos un estándar de producción, o sea, una cantidad que debe producir nuestra área productiva. Entonces, Ajá. lo que nosotros estamos haciendo es ajustar nuestros presupuestos, hacer que sean, como bien estaban comentando, poder hacer que el estándar productivo incrementarlo, pero aún así, al accionista, pues, definitivamente va a tener como dicen, cuando llueve todos se mojan, va a tener que ajustarlo. Aún así, nosotros estamos buscando acuerdos de más largo plazo con proveedores, o buscar nuevos proveedores, pero Ajá. la situación, no sé si es que a todos los empresarios les pasa, pero de alguna manera ya está un poco insostenible y evalúo tomar la decisión de subir lista de precios al consumidor final, ¿no? Y no a mis canales mayoristas, distribuidores, ¿no? Entonces, y esto también obviamente aporta a la inflación, porque el producto también lo va a consumir, pues, el ama de casa. Entonces, ese es mi contexto. En mi consulta, o mi pregunta es, en tu experiencia, en lo que tú conoces en las empresas, actualmente se está manejando ya o se está viendo un incremento en la lista de precios, o es que seguimos, no sé, pues durante este año, todavía en una etapa de reducción de costos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú? O sea, no sé, la balanza para dónde se inclina, ¿no? Porque en algunos casos, en mi caso, es un poco insostenible. El tema agrícola, yo compro mercadería agrícola, el tema industrial, o sea, compro envases y embalajes, el tema de mantenimiento, todo de manera general está subido por transporte, por la gasolina, por el tema de la agricultura, la mano de obra, eh, la parte industrial igualmente, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto seguir reduciendo costos porque estoy aplicando todo lo que se puede, Me imagino. pero Me imagino. ya pareciera que tenemos que subirnos más lista de precios al consumidor final. En tu experiencia, ¿cómo ves esto? ¿Traes algún alcance con los otros empresarios que hayas conversado o que conozcas? Me gustaría que me puedas dar tu opinión. No, te agradezco, Iván, la pregunta. Mira, de las empresas que he conversado, te hablo pues rubros
les contaba de golosinas, de algunas ventas de productos, de empresas de moda, o sea, no solamente porque he conversado de mi tema laboral, sino de amigos, empresas de servicios. Te digo, todos han subido el precio. La pregunta nada más es, ¿cuándo lo subieron? O sea, no ha habido ninguno que no ha subido el precio. O sea, es que estás en un contexto, Iván, en que toca, ¿no? O sea, a ver, el comportamiento en una economía como la que tenemos es que, claro, tu costo de venta sube y tienes que trasladarlo al precio ya cuando tú dices, oye, ya no es sostenible, tienes que trasladarlo al precio. Y hoy tienes la oportunidad porque te aseguro que tus competidores también lo están haciendo, ¿no? Entonces, claro, yo te diría, tú tienes que trasladar el precio y hay dos factores, en base a lo que he visto. Lo primero es que si tienes una diversidad de productos, primero mirar cuál es el que más vendes y cuáles son los que te darían un poco más de ingreso y que tú podrías subir un poquito más el precio, ¿no? Y todavía poder seguir vendiendo normal. Los productos que tú sabes que si subes el precio puedes perder mercado. Vamos a tener que aguantar un poco, ¿no? Ese es lo primero. Lo segundo es que, claro, tienes que ir mirando hasta qué nivel de precio lo puedes hacer comparado con tus competidores, ¿no? Que entiendo que parte de lo que tú haces. O sea, a ver, dices, yo vendo esto, lo subo, estaba en 10, lo subo a 12, pero el otro, ¿cuánto está? El otro está en 13, ¿lo llevo a 13? No, pues llévalo pues a 12.50, ¿sí? O sea, tienes ahí todavía que mantener esa competitividad, pero ya tienes que hacer traslado de subida de precios. Ahora, hay que, como lo hemos conversado, hay que priorizar. O sea, verdaderamente hoy estamos en un año de priorización. O sea, a ver, yo te diría, en un contexto como estábamos cuando salimos de pandemia, muchos, cambió, hubo un contexto, cambio en las economías, y muchas empresas querían liquidez y querían el dinero para reparto de dividendos y llevarse el dinero. Pasó en algún momento determinado. Entonces, ¿qué hicieron? Pagaron Reactiva, me acuerdo, ¿no? Porque Reactiva no te permitía a ti hacer reparto si es que no le pagabas primero. Entonces, claro, pagaron Reactiva y salió la caja. En un contexto como este, o sea, un reparto de dividendos, de repente eso podía ser meses anteriores, que ya lo he visto, pero ahora es cuidar la caja, es también el accionista, lo que no solamente es la búsqueda de rentabilidad, Iván, sino recordemos es la búsqueda de sostenibilidad, ¿no? O sea, claro, el accionista siempre va a pedir más, es algo lógico, pero también es un tema de hacer la empresa sostenible, ¿no? O sea, a ver, imagínate que tú puedes romperla en el presupuesto este año, pero el otro año quiebras. O sea, no es la idea, ¿no? Y hoy un presupuesto no te dura, Andrés, corrígeme, ya hace muchos años un presupuesto de un año ya no existe, ¿no? O sea, desde pandemia ya los presupuestos duran 3 meses, ¿no? Ahora, de acuerdo a los planeamientos estratégicos de 5 años te dan un norte, ¿no? Y ahora ya se han reducido. Ya el mundo cambia tanto, que claro, ahí es constantemente el presupuesto que se hizo al inicio de año es actualizarlo permanentemente cada 3 meses, ¿no? Y es más dinámico, ¿no? Hoy, no sé, Andrés, tú ¿cómo lo No, ves? de todas maneras, ahí Iván, de hecho, la palabra inflación significa incremento de precios. Sí. O sea, la inflación significa que hemos incrementado los precios. La inflación de hoy día es la más alta en muchos años y eso significa que los precios han crecido más que en muchos años. O sea, ha habido incremento de precios en prácticamente todas las industrias, ¿no? Eso uno, y dos, si hay que estar monitoreando la competencia. Ahí con Jorge coincido 100%. Tú vas a poder subir hasta donde tus competidores pueden subir, ¿no? Y entonces probablemente ese es algo muy importante de hacer, ¿no? Sobre todo aquellos productos que te hacen el volumen, porque también va a haber un Pareto, ¿no? Entonces en ese Pareto también hay que estar mucho midiendo hasta dónde puede jalarlo para que mueva los precios, pero todos se mueven los precios. Y sí, y hay que sentarse con los accionistas, pues, y decirles también, La ¿no? parte más fea, ¿no? La parte más fea. La parte más fea, pues, ¿no? La parte más fea pero también lo entenderán, me imagino, ¿no? Al final de cuentas es un negocio, pero habrá que ver las consecuencias de ir un poco más allá, ¿no? Que se van a caer los volúmenes rápidamente. Si te vas más allá de lo que está haciendo el mercado, se te van a caer los volúmenes. Pues eso es que ya se están apretando, porque obviamente, ¿no? El incremento de precios significa que volúmenes también se restringen, ¿no? Hasta los de primera necesidad empiezan a comer menos arroz, pues, ¿no? Que es uno de los productos que más se consumen en el país.
Entonces también hay que tener cuidado ahí de no golpear, pero moverse con los competidores es clave ahí, ¿no? Muchas gracias por los alcances. Tal vez una consulta más respecto, está relacionado a este tema de los costos. Bueno, estábamos viendo, los accionistas también ven este tema de hasta cuándo va a ser la inflación, cuándo vamos a empezar a bajar nuevamente nuestra inflación. Subimos los precios, pero después empiezan a bajar, otros resisten más, otros aplican otras estrategias de reducción de costos, unos van a aguantar más que otros, ¿no? Y ahí va a ver quién es el primero que sube, bueno, es todo un análisis estratégico, como bien dicen, hay que estar viendo al competidor. ¿Ustedes hasta qué punto, o bueno, hasta la información donde ustedes manejen, o básicamente, pues hay veces ya son corazonadas, ¿no? ¿Creen que la inflación va a ser, bueno, por lo que estaba viendo yo en los reportes, es de que estamos prácticamente con un pico, ¿no? Y que prácticamente hasta el 2024 recién vamos a empezar a bajar, ¿no? Bueno, de ahí tendríamos un tema de que se ha subido un precio, pero después empieza a bajar, o tal vez es antes, o tal vez es peor, ¿no? No se sabe, pero en el contexto de que fuera menor, ¿cómo ustedes lo ven? ¿Creen que esta inflación va a seguir subiendo y por lo tanto va a afectar en estrategias de costos que hay que seguir manejando o de precios? ¿O creen que esto va a ser algo, bueno, no sé, yo sé que no tienen una bola mágica, pero hay tendencias económicas que están relacionadas con varios aspectos, ¿no? Esa sería mi última pregunta. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, Iván. A ver, te digo, pues, primero parto con la verdad, ¿no? Todos los bancos, al inicio, pues, nunca proyectamos una inflación tan alta, ¿no? O sea, eso de hecho, eso es así. Cuando hicimos presupuesto el año pasado, me acuerdo que hay un indicador que se llama la tasa de referencia del Banco Central de Reserva, que es es la tasa base por la cual nosotros damos créditos. Me acuerdo que en promedio pensábamos que el Banco Central iba a llegar a una tasa de referencia de 4, me acuerdo. Estamos hablando octubre, noviembre, ¿no? Y la inflación iba a volver otra vez a sus caudales, ya por esta época, ¿no? Más o menos, ya iba a comenzar a ver la bajada. El Banco Central está en 6, ¿no? O sea, ya está ya de 6 para arriba. Entonces, ahí te das en cuenta cómo el mercado primero es tan volátil. Eso es lo que voy. Hoy estábamos en un contexto bastante suyente. Claro, en materia de inflación, de hecho, primero parto con la proyección oficial. El Banco Central de Reserva considera de que todavía vamos a ver inflaciones cercanas a rango meta, o sea, del 1 al 3, pero más pegado al 3, ¿no? O sea, recordemos que el país tiene este rango meta ideal, que la inflación tiene que estar entre el 1 al 3. La inflación nunca fue una preocupación para el peruano, si se acuerdan, desde hace, ¿qué? 20 años, por lo menos, ¿no? Claro, los años 80, probablemente sí, pero ahora ni nos preocupamos por la inflación. Claro, porque estábamos más o menos en esos rangos. Entonces el Central dice, yo considero que fines del 2023, próximo año, ya deberíamos volver otra vez a niveles de rango medio. Es lo oficial, es lo que yo diría como oficial. Estaríamos hablando nuevamente niveles de 3, por ahí, o de repente por ahí un poquito más pegado arriba, 3,5, ¿no? Yo diría que en este contexto, claro, si uno está en este mercado, tienes que subir precios, efectivamente, lo vuelvo a repetir, o sea, es el momento para subirlo, hay que hacerlo porque si no te vas a ahogar. Es muy sencillo, va a llegar un momento en que te vas a ahogar. Además, todos los competidores lo están haciendo, no tiene mucho sentido no hacerlo, ¿no? Es el momento para subirlo. Ir monitoreando el mercado constantemente y mirar, yo diría, de acá de cara a un año, ir mirando en qué momento ya se comienza a dar la curva y de ahí comenzar a volver a ajustar, ¿no? De repente ahí volver a ajustar. Pero de acuerdo a las proyecciones que tenemos, por lo menos es fines de este año, de todas maneras vamos a estar en un mundo así, ¿sí? Sin contar factores externos ni internos que pueden pasar. Pero es aguantar por lo menos hasta el próximo año, diría junio, julio, o último, por ahí, ¿no? Pero claro, pero vamos nuevamente al principio, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? O sea, la idea es que nos veamos en julio, porque vamos, si no vamos a subir precios, nos aguantamos, decimos, ya ni te veo en julio. Vamos a ver como la imagen que te presenté, ya estás en la época de liquidación, ¿no? Entonces ahí es estar, como lo conversamos pues con Andrés, es estar al día, ¿no? Estar al día mirando y acompañando, es lo que toca, y luego esperar a que, tenemos fines del próximo año, comience a bajar, ¿no? Y ahí
nuevamente volver a subirse a la ola, ¿no? Sí. Solo le sumaría, Jorge, el comentario, una frase que utilizaste también en tu presentación, la cultura del ahorro. Este es un momento de aprender a hacer mucho, así como mirar a los competidores, también mirar los gastos, estar observándolos bien, ver los espacios, donde puedo ser un poquito más eficiente, justamente porque no controlamos hasta cuándo va a durar esto, ¿no? Si bien hay unos espacios, pero el mundo está revoloteado, porque eso hoy día, ¿no? Hay países que no han tenido estos niveles de inflación, así como lo mismo le pasa a Perú, le está pasando a Estados Unidos, le está pasando a Canadá, le está pasando a toda Europa, ¿no? El euro hoy día está al mismo valor que el dólar, que no estaba hace nunca. Entonces el mundo está revoloteado, ¿no? Además que, complemento, Andrés, y de hecho lo hemos visto contigo muchas veces, estos concursos de ahorro que uno hace en las empresas, qué bien resultan, ¿no? O sea, Sí, claro. siempre hay un ahorrador metido en tu micro, metido en tu pequeña o en tu gran empresa o en el banco, en donde quieras, que te ve algo que tú no ves, ¿no? Esa campaña de decirle, miren muchachos, vamos a hacer un, no sé, pues, un concursito, a ver quién me logra identificar dónde estamos, dónde necesitamos o podemos ahorrar, y le regalas pues algo. La verdad que siempre he visto que ha tenido efecto, ¿no? Sí, funcionan súper bien. Totalmente. Edu, ¿estás muteado? Gracias, Jorge. Y gracias, Iván, por la pregunta también. Acá tenemos otra pregunta de Carlos. Nos hace dos preguntas. A ver, voy a empezar por esta. ¿En qué momento dejo yo como empresario de poner capital propio y paso a financiarme con los bancos? Ajá. Es una buena pregunta, ¿no? Depende de la etapa en donde estés, ¿no? Me preocupa esa pregunta, ¿no? O sea, ya si seguimos poniendo capital propio y me están preguntando en qué momento dejo poner, me parece que estás poniendo mucho capital, ¿no? Entonces, claro, la idea del financiamiento en la banca es que uno la pueda utilizar. O sea, a ver, recordemos que el concepto básico es que uno tiene un costo de oportunidad. O sea, la idea de una empresa rentable es que tú pongas el mínimo capital necesario y con eso, boom, expandas, ¿no? Entonces ya tienes que usar al sistema financiero, ¿no? Y con lo que llamamos esa palanca, comenzar a crecer y a ser rentable, ¿no? Porque claro, si le sigues poniendo capital, le sigues poniendo capital, le sigues poniendo capital, salvo que tú me digas, lo que estoy haciendo es reinvirtiendo lo que gano. Eso es diferente, ¿no? Eso es diferente. Y uno reinvierte en lo que gana porque no tienes otra opción mejor donde poner la plata, ¿no? Y si es para crecer el negocio, métele capital, sí. Reinvierto lo que gano al año, no sé, 100.000 soles, reinvierten en la empresa para que sigas ganando y el próximo año ganes 200.000. Pero mi sugerencia sería, no, ya hay que aprovechar los bancos. O sea, y no me refiero a bancos, o sea, tenemos bancos, tenemos cajas, tenemos financieras, tenemos fintech, ¿no? Hay que aprovecharlo. Yo creo que el capital es hasta un momento determinado y de ahí buscar la palanca y eso es lo que al final es, uno debería rentabilizarlo, ¿no? Totalmente. Gracias, Jorge. Y la otra pregunta es, a ver, nos dice, la venta digital muchas veces obliga a tener parte de la logística de entrega habilitada. ¿Un emprendedor que recién empieza debe enfocarlo de esa manera? Es una buena pregunta, ¿no? Porque yo diría que, nuevamente, ¿no? Depende del negocio donde estés, ¿no? O sea, si de repente para ti o sea, yo veo que, a ver, primero como tendencia, veo que el futuro es por el lado digital porque te permite llegar a mercados que normalmente tú no llegabas antes, ¿no? Entonces, imagínate que tú tienes tu microempresa, puede ser cualquier cosa, la tienes en San Juan, entonces tú antes vendías en tu distrito, con la parte digital, oye, te permite a ti irte mucho más de los distritos, o de repente estamos ahora en Arequipa, ¿no? Estamos pues en Yanaguara y queremos vender pues, no sé, pues a Cerro Colorado, ¿no? Entonces, claro, no te van a comprar si es que tú no tienes alguna forma de llegar. De ahí yo creo que vale la pena asumir ese costo, ¿no? Y poder tener lo que le llamamos mayor ampliación de mercado, ¿no? Yo la verdad que soy un bastante creyente de que esta
esta posibilidad de ampliar mercado con el lado digital vale la pena, ¿no? O sea, y más aún en Arequipa yo creo que hay una oportunidad muy grande, ¿no? En Lima ya ha desarrollado bastante, pero en lugares como Arequipa yo creo que hay posibilidad de llegar incluso más allá también de la ciudad, ¿no? Y vale la pena ir a asumir costos, sí, de todas maneras. Sí, hay solamente tener el cuidado de cuántas puertas te abres a la vez, ¿no? Porque a veces uno se emociona y todavía no tienes estable uno y abres el otro dos inestables es más complicado de manejar, Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, ojo de hacerlo gradual, ¿no? O sea, el camino es indudable, que es el camino que dice Jorge, de todas maneras, de la opción digital, pero gradualmente, ¿no? Salvo que esa sea la primera, ¡pum! ¿No? Y el físico, cuando te debe aparecer una vez esté estabilizado, ¿no? Salvo que tengas los capitales para desestabilizarte los dos. Todo al final de cuentas termina siendo cuánto estás dispuesto a invertir también, ¿no? Y cuáles son tus disponibilidades. Pero mejor siempre es estabilizar algo para seguir creciendo y no abrirte varias puertas porque estás débil en ese momento, ¿no? Muy apalancado tal vez. Y sobre todo, si todo se está haciendo con plata propia, ¿no? Ahí hay limitaciones, ¿no? Totalmente, ¿no? Además que sí, efectivamente, ¿no? Andrés, es un tema de cuidar el servicio, ¿no? O sea, claro, a veces también, o sea, tú lo lees perfectamente, ¿no? O sea, claro, uno podría expandir mercado, pero si tú no tienes la capacidad de repente para responder a ese mercado, al contrario, te estás quemando, ¿no? Claro, efectivamente, a ver, yo lo pongo como un ejemplo. El día de la madre, ingenuamente, lo digo ingenuamente, me fui acá a las 7 de la mañana a un restaurante muy conocido, que se llama acá La Antojería, a comprar un pancito con chicharrón, ¿no? Lo digo ingenuamente, porque fui antes de las 7 de la mañana, ¿no? Y dije, bueno, no debe haber nadie, ¿no? Entonces, llegué y ya había un colón, ¿no? Ya había una colaza gigantesca. Y eran las 7:30 y comenzaron a llegar los Rappi, los pedidos ya, la cola de los que yo no sabía que habían pedido con anticipación. Entonces yo me vi, me acuerdo, lo recuerdo clarísimo, metido, eran ya 8:30, rodeado como de 50 personas, que todos querían su chicharrón, ¿no? Y era terrible, entonces ya era, pues ya, y tú veías a los Rappi estacionados, era horrible, ¿no? Entonces efectivamente yo coincido contigo, uno tiene que saber hasta dónde puede llegar, porque claro, porque ese es también, es muy curioso, ¿no? Es medio contrario, ¿no, Andrés? Este tema del digital que te amplía, ¿no? Esa cantidad de clientes, pero si no tienes la capacidad de poder satisfacerlo, claro, la gente, yo recuerdo que ese día se quejaba de una manera monumental de la antojería porque vamos, no tenían esa capacidad para hacerlo. Claro, y en mi caso, pues yo tenía pues a mi esposa que ya eran 9:30 de la mañana y no había desayunado, imagínate, ¿no? O sea, lo que me esperó en la casa, ¿no? Eso efectivamente, ¿no? Efectivamente. Gracias, Jorge. ¿Tenemos por ahí alguna otra pregunta más de los participantes, de los empresarios? Por favor, aprovechemos que estamos con Jorge ahora, que está contestando todo. Y de Pero hecho, sí, no, bueno, yo les comparto, ¿no? De repente mientras esperamos, Eduardo, la pregunta, pues, bueno, Andrés lo sabe bien, mi esposa es arequipeña, ¿eh? Me he casado yo en Arequipa, Andrés estuvo invitado al matrimonio, ¿no? Lo debe recordar muy bien, así que conozco muy bien Arequipa, por si acaso, o sea, yo, mi suegro vive ahí, conozco todos los points, me he comido también mi salchipapita de la alemana, me he tomado, me he comido mis buenos chicharrones en la Cecilia, ¿ah? Me he ido al mercado a tomar mis jugos, ¿sí? Conocemos el mercado, por familia. en eso que comentabas, Jorge, de esta chicharronería, tal vez por querer estar en todas las plataformas en momentos como este quemó, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y además que fíjate, Eduardo,
te quemó otro negocio que era Rappi, ¿no? Y te quemó otro negocio que era Pedidos Ya, porque, o sea, de verdad veías esas cajitas llenas de Rappi. O sea, no les miento, eran como 30 personas metidas ahí esperando llevar el pedido. Era terrible. La verdad que era terrible. Y también ese tema de servicio al cliente, ¿no? La concepción, mucha queja, te hace perder el día, ¿no? Te llevas una idea mala, ¿no? Creo que se absorbió demasiado, ¿no? Sí, totalmente. Para ir cerrando, Jorge, acá les dejo una frase que nos deja Eric. Nos dice, como su padre siempre dice, con números no se escribe familia, separando lo que es familia y negocios. Como antes decías, ¿no? No lo puedo sacar porque es el sobrino. Efectivamente, efectivamente. Es decir, claro, es la parte más difícil del ahorro, ¿no? Yo diría que si podemos identificar, ¿no? Como dice Andrés, prioricemos. A ver, ¿qué priorizamos, no? Sacamos al sobrino, ¿no? No podemos hacer eso, ¿no? Si es más aún una empresa familiar, no le podemos decir al sobrino, tú eres el gasto más complicado, ¿no? Hay que cuidarlo, es diferente. Una empresa familiar bueno, es más complicado, ¿no? Hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Claro. Bueno, Jorge, vamos cerrando. Te agradezco por tu tiempo, por tu participación, ¿no? Por por haberte animado en la primera invitación que te hicimos también nuestro primer evento con la cámara, para ir a conversar con los empresarios arequipeños, ¿no? Ojalá que te podamos tener más adelante en otros próximos eventos. Igual quiero agradecer, junto con Andrés, a todos los participantes que nos han acompañado y se han dado el tiempo, ¿no? de poder escucharnos de lo que venimos a proponer, ¿no? Y esto es un poquito de lo que queremos hacer desde Masi, que es ayudar a los pequeños empresarios, ¿no? A los empresarios en general, ¿no? Y Jorge es justamente uno de estos expertos, o como nosotros los llamamos los consejeros que participan en Masi, ¿no? Y desde esta plataforma que buscamos ayudar, ¿no? Muchas gracias a todos. Andrés, si tienes unas palabras. No, agradecimientos a Jorge. Muchas Bueno, gracias, Jorgito, por estar con nosotros. por favor. Y nada, pedirles ya saben que en Masi, si tienen alguna pregunta que se les haya quedado allí, tenemos en la plataforma un foro al cual pueden lanzar la pregunta que quieran y seguro también se la vamos a poder contestar. Y ahí lo fastidiamos a Jorge para que las conteste. No, buenísimo. Yo, Andrés, la verdad que no, agradecerte, Eduardo, agradecerse, bueno, en primera instancia a la Cámara de Comercio de Arequipa. Yo acepté gustosamente por lo que te he contado, ¿no? Además que obviamente por Masi, por ti y por Arequipa también, por lo que les he contado familiar y nada, y también les traslado lo mismo, la mejor intención de poder ayudarlos en lo que ustedes necesiten, y confíen en Masi como plataforma y como empresa. Yo conozco a Andrés hace muchísimos años y siempre lo he calificado como genio, ¿no? Unas genialidades impresionantes que uno aprende muchísimo y de verdad que siempre está dispuesto él y creo que todo Masi para ayudar a los mismos empresarios, ¿no? Así que no, gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Y bueno, nos pueden encontrar en masi.io, ¿no? Lo digitan ahí en Google y los va a dirigir a la plataforma. Gracias a todos. Gracias Andrés. Gracias Jorge. Gracias. Listo. Gracias a la Gracias. cámara también. Gracias a la cámara. Gracias, Eduardo. Cuídense también a los que se conectaron. Hasta luego. Hasta Chao, luego. Andrés. Nos vemos. Chao, señor. Gracias.